Caperucita Roja. Hace mucho tiempo, en un apartado bosque, había una niña a la que su abuelita le regaló una pequeña capa roja con una caperuza. A la niña le gustaba muchísimo la capa, y como la llevaba casi siempre, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. En la casa de Caperucita había muchos animales: un burro, un perro, gatos, gallinas, un gallo, una vaca, y todos eran buenos amigos de la niña. Un día, la madre de Caperucita Roja le dijo que su abuelita estaba enferma y que se sentiría mucho mejor si le llevaba una cesta de tiernos pasteles y un tarro de miel. Por supuesto, a Caperucita le hacía muy feliz ir a visitar a su abuela, que vivía en medio del denso y oscuro bosque. «No salgas del camino», le advirtió su madre al despedirse. «Y recuerda, no hables con desconocidos». Así, Caperucita, con su cestita colgada del brazo, se internó en el bosque mientras tarareaba una canción. La 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 la. A medida que oían su voz, los animalitos se acercaban a Caperucita y ella los saludaba a todos: a las ardillas, los conejos, al mapache, a los ciervos, al erizo, a la comadreja. En su camino a través del bosque, Caperucita se detuvo a orillas de un río, donde crecían bonitas flores. «A la abuelita le encantarán las flores. ¡Qué contenta se pondrá si le llevo un hermoso ramo!». Los peces del río y los animales que vivían en él, el castor, algunos patos, un cisne, la nutria, las ranitas y el señor sapo, pronto salieron a saludar a la niña. Cuando Caperucita tuvo terminado un precioso ramillete, continuó su camino, pero pronto descubrió un arbusto con deliciosos frutos. «Seguro que a la abuelita le sentarían muy bien», pensó. Sus amigos los pajarillos le ayudaron en la tarea. Le indicaban las más ricas frutas y le alcanzaban las más altas. Tan entretenida estaba Caperucita que no se daba cuenta que se estaba retrasando. No había llegado muy lejos cuando una forma oscura salió de detrás de un viejo árbol. Era un enorme lobo gris que le preguntó a dónde iba. La niña le explicó que iba al otro lado del bosque, a visitar a su abuelita, que estaba enferma. El lobo gruñó con ansia y sus ojos oscuros brillaron. Estaba muy hambriento y se relamió pensando que la abuelita sería una cena deliciosa y su tierna nietecita el mejor de los postres. Si era listo, se las comería a las dos. Amablemente, el lobo mostró a Caperucita un atajo por el que podría llegar más rápido a casa de su abuelita. Confiada y olvidando las recomendaciones de su mamá, la niña siguió las indicaciones del malvado lobo. En realidad, el astuto lobo había mentido a Caperucita, mostrándole un recorrido más largo, y lo que hizo fue adelantarse a la casa de su abuelita por el camino más corto. «Toc, toc», llamó el lobo a la puerta de la casita y habló con voz de niña. «Abuelita,
Soy Caperucita. ¿Puedo pasar? dijo. Pasa, pasa, querida mía. La puerta está abierta, respondió la abuelita. El lobo empujó la puerta y con un gruñido se lanzó hacia la cama. Quería devorar a la anciana y cuando estaba a punto de darle un gran mordisco, oyó a Caperucita que se acercaba rápidamente, tapándole la boca. Escondió a la abuelita en un baúl, se puso un camisón, un gorrito de dormir y se metió en la cama. ¡Pom, pom! Caperucita llamó a la puerta. Pasa, querida, dijo el lobo haciendo la voz de la abuelita. Caperucita empujó la puerta, entró y se dirigió hacia la cama. Cuando vio a su abuela, frunció el ceño. ¡Caramba, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes!, exclamó Caperucita. Son para oírte mejor, querida niña, repuso el lobo. Caperucita se acercó un poco más a la cama. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes y afilados tienes? Son para comerte mejor. El hambriento lobo persiguió a la niña por toda la casa. Menudo ruido hicieron. La mesa hizo cataplum al tumbarse. El mejor jarrón de la abuelita hizo catacroj contra el suelo. Caperucita y el lobo no paraban de correr. ¡Socorro!, gritaba la niña, temiendo ser devorada. Fuera de la casa, un leñador que pasaba por allí oyó el tremendo ruido. Seguro que ese lobo está haciendo otra vez de las suyas, pensó el leñador, que conocía al lobo y sabía de sus artimañas. Voy a acabar con esto enseguida. Agarró un hacha con fuerza y entró en la casa. El lobo estaba a punto de comerse a Caperucita de un bocado. Su enorme boca se abrió y sus blancos dientes relucieron. ¡Quédate quieto!, dijo el leñador. La hoja de su hacha brilló y el lobo vio su reflejo en ella. ¡Largo de aquí, lobo!, le ordenó. El lobo emitió un gimoteo acobardado, salió de la casa y se perdió en medio del oscuro bosque. Después de escuchar unos golpes, Caperucita Roja abrió el baúl. La abuelita y Caperucita le dieron las gracias al leñador. Si no hubiera sido por él, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? Después de aquello, siempre que Caperucita iba a ver a su abuelita, no se salía del camino y nunca jamás se paró a hablar con desconocidos. Por lo que respecta al lobo, por ahí anda, en alguna parte, escondido entre las sombras. Así que recuerda que tampoco debes ir por el bosque sin compañía de algún mayor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez una niña que vivía en un bosque. Era una niña muy buena, y como premio, una vez, su abuelita le regaló una capita roja. Le gustaba tanto
y se la ponía tan a menudo que todo el mundo la conocía como Caperucita Roja. Un día, su madre la llamó para pedirle algo muy importante. Vamos a ver si eres capaz de ir a casa de la abuelita, pues he sabido que está resfriada. Llévale estas frutas, un tarro de miel y pregúntale cómo se encuentra. La niña tomó la cesta y se despidió de su madre. No te distraigas del camino, hija. Ve directamente a casa de la abuelita y recuerda que hay muchos peligros en el bosque. Así lo haré, mamá. No te preocupes. Y Caperucita Roja, con su cestita, se fue por el bosque a visitar a su abuelita. Olvidando bien pronto su promesa, se distrajo con las flores y con las mariposas que encontraba por el camino. Poco a poco, Caperucita se fue desviando del camino mientras recogía flores. De repente, apareció el lobo feroz. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Estoy recogiendo flores para llevar a mi abuelita, que está enferma. ¿Ah, sí? ¿Dónde vive tu abuelita? Caperucita Roja le dijo dónde vivía la señora y siguió su camino. El astuto lobo tomó su atajo para así llegar primero a la casa de la abuelita. Tocó la puerta suavemente. ¿Quién eres? Soy yo, Caperucita Roja. ¡Oh, qué gran sorpresa! Pasa, mi niña. Mientras tanto, un leñador que pasaba por allí observaba la llegada del lobo. El lobo entró con la intención de comerse a la abuelita. La abuelita pudo esconderse rápidamente en el armario. El lobo se metió de un brinco en la cama y se cubrió con las mantas hasta la nariz. A los pocos minutos, Caperucita llamó a la puerta. ¿Quién eres? Soy yo, Caperucita Roja. ¡Oh, qué agradable sorpresa! Pobre abuelita, estás muy mal. Oh, abuelita, qué orejas más grandes tienes. Son para escucharte mejor. Abuelita, qué ojos más grandes tienes. Son para verte mejor. Mientras hablaba el lobo, las mantas se resbalaron un poco, dejándole el hocico al descubierto. Abuelita, qué dientes más grandes tienes. Son para comerte mejor, gritó el lobo saltando de la cama. El leñador que se encontraba cerca escuchó a Caperucita Roja que pedía socorro. Tomando su hacha corrió hacia la casa para salvarla. Afortunadamente, el leñador pudo llegar antes de que el lobo consiguiera hacer daño a la niña y a su abuelita. El lobo huyó del bosque para siempre. Caperucita había aprendido la lección y prometió que de ahora en adelante seguiría las recomendaciones de su mamá. Así, Caperucita y toda su familia fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Caperucita Roja y el lobo feroz. Había una vez una alegre y bonita niña. Vivía en una pequeña aldea rodeada de bosques. Para su cumpleaños, su abuela le regaló una capa roja y desde entonces todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su mamá la llamó y le dijo: «Quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. No cruces el bosque ni hables con desconocidos». Pero Caperucita no hizo caso a su mamá. Decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. De repente, el lobo la alcanzó y le dijo: «Hola, Caperucita, ¿a dónde vas?» «Voy a visitar a mi abuela». ¿Y dónde vive tu abuelita? «Vive al otro lado del bosque». El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a casa de la abuela. Llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy
Soy yo, Caperucita. ¡Oh, qué alegría! Pasa, pasa. Cuando la abuela vio al lobo, tuvo el tiempo justo para esconderse dentro del armario y cerrar la puerta. El lobo tenía mucha hambre. Se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en su cama. Caperucita, después de recoger algunas flores del campo para la abuela, llegó a la casa. Cuando se acercó a la cama, notó que la abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Exclamó el lobo mientras saltaba sobre Caperucita, que comenzó a pedir auxilio. Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó a ver lo que pasaba. Cuando el lobo vio al cazador, prometió que marcharía lejos de aquel bosque y que jamás regresaría. Y así, todos pudieron vivir libres de preocupaciones para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Suscríbete. Apareció Visita mi canal. el lobo feroz. Espejito, espejito, ¿quién es en la tierra la más bella de Estoy todas? recogiendo flores para llevar a mi abuela.